La doctora, que olvidó las llaves, regresó a su casa y entró de puntillas. Pero apenas podía oír la conversación de su marido y su amante. Becky, ¿dónde están mis relojes? No los encuentro. La prisa matinal para ir al trabajo estaba en pleno apogeo. León era un hombre de negocios y nunca se desprendió de los relojes que el padre de Becca, el señor Mendoza, le había regalado. Llevaban casados casi 10 años y se preparaban para celebrar pronto su aniversario de bodas. Sin embargo, el ambiente no era precisamente festivo. Ni idea. «¿Quizás los dejaste donde pasaste la noche anteayer?», preguntó indignada. Leo puso los ojos en blanco. Tenía un cabello espeso que le llegaba hasta los hombros y con las puntas rizadas. Era delgado pero escultural, muy guapo. Habría sido más adecuado para tocar la batería en una banda, pero León no tenía inclinación a ser creativo. Le habían enseñado a contar bien los números y el padre de Becca, que era un hombre de negocios, tomó a León como su asistente. Con el paso de los años, la empresa pasó a estar bajo su control total. Los padres de Becca lo consideraban su hijo y lo querían mucho. Todos envidiaban a Becca. Ella había conseguido un chico tan guapo. Se conocieron en la escuela y asistieron a la misma clase después de que Becca se transfiriera a su escuela en el 10º grado. Ella era una estudiante con excelentes calificaciones, al igual que León. La rivalidad académica se convirtió en amor. Fue como un cuento de hadas. Se besaron en un aula vacía, con miedo de que los descubrieran. Luego, por supuesto, los descubrió juntos, no cualquiera, sino un profesor. Llamó a los padres de Leo y Becca a la escuela, sabiendo que los padres de Becca eran personas muy influyentes. La maestra era de las que creían que una persona solo debe interesarse por el conocimiento en la vida. Contó sarcásticamente lo mal que se comportaban los jóvenes. El padre de Becca la escuchó y se acercó a León. «Mi nombre es Nicholas». ¿Leo? «Fue un placer conocerte, León». «Cuéntame, ¿qué pasó con ustedes?» Becca permaneció en silencio. Desde pequeña le enseñaron a no interrumpir a su padre. La maestra, por su parte, se quedó terriblemente sorprendida por semejante conversación. Había esperado un gran escándalo. «Nos besábamos porque nos amábamos». «Bueno, yo sí». «No regañes a Becca». «Y en el aula, ¿por qué no sale a caminar por las tardes?» «Bueno, ¿cuándo la volveremos a ver?» Leo se dio cuenta de que se había vuelto demasiado franco y se quedó callado. Su madre bajó la mirada tímidamente. Y Nicolás sonrió. «Becca, ¿qué dices? ¿Tú también estás enamorada o todavía no te has dado cuenta?» El padre adoraba a su hija y hacía tiempo que quería que se interesara por algo más que la química y la biología. Era muy guapa. «Sí», suspiró la hija. «Bueno, entonces está todo arreglado. León, ven a nuestra casa por la tarde si a tu mamá no le importa, claro. Cuando terminen todas las clases, podéis pasar el rato juntos, ver una película. Nos alegrará verte». La maestra simplemente abrió la boca. Leo y Becca asintieron y todos abandonaron el aula, dejando a la maestra desconcertada. Así empezó su romance. Sin embargo, durante el primer año de relación, todo no fue tan bien. Comenzaron las discusiones y surgió la desconfianza. Hubo pequeños momentos que sirvieron como catalizador. Y luego todo se fue cuesta abajo como una bola de nieve. Los resentimientos crecieron, la confianza se desvaneció. Se casaron justo después de terminar la secundaria, a los 18 años. Luego ambos se fueron a estudiar y vivieron juntos en la casa de los padres de Becca. Era grande, incluso demasiado grande. Y la madre de León viajaba a menudo a visitar a sus familiares en el extranjero. Además, la madre de León falleció y él no podía volver a su habitación en el dormitorio donde había pasado toda su vida. Le parecía que todo en ese lugar también había muerto. Dolió, pero Becca y su familia apoyaron a León. La muerte de su madre fue repentina, un derrame cerebral. En ese momento, Leo, que no conocía a su padre, se encariñó con el señor Mendoza. Y él, siempre soñando con un hijo, aceptó a Nicolás como suyo. Pasaron los años. Becca estudió para ser médica, completó su residencia.
El proceso de aprendizaje fue largo y exigente, y ella pareció distanciarse de Leo. Luego se sumergió de lleno en su trabajo. Becca no era de las que temían lo que los demás pudieran pensar o decir de ella. A veces su honestidad se confundía con agresividad y por eso se enfrentaba a dificultades. No hacía amigos en el trabajo, solo chismosos y personas que temían a Becca. De hecho, hasta el jefe del departamento le tenía miedo. Becca sobresalía en todo, por lo que la recomendaron al principal hospital de la ciudad, donde todos los funcionarios locales y las personas adineradas buscaban tratamiento. Cuando Leo y Becca celebraron su 8º aniversario de bodas, ella comenzó a hablar de tener hijos. Becca se había adaptado a su trabajo, pero el matrimonio se estaba desmoronando. Ella no quería volver a casa. Hacía tiempo que habían dejado de compartir la cama. Nicholas empezó a dormir en la habitación del señor Mendoza, ya que ésta se había quedado vacía tras el terrible accidente que se llevó la vida de los padres de Becca. Esta tragedia impactó fuertemente a la joven, que ahora deseaba tener hijos aún más para que la casa no se sintiera vacía y fría. Sin embargo, no pudieron concebir. Becca se sometió a una serie de pruebas, al igual que León. Aunque no estaba especialmente interesado en tener hijos, comprendió que, después de 8 años de matrimonio, no podía negarse a su esposa. Es una obligación, así que es una obligación. Leo se sometió a pruebas y se detectaron problemas en ambos. No eran críticos, pero aún así, había patologías crónicas. Un día, Becca pensó que había funcionado, pero hubo un retraso de 5 días. Y para una mujer que quiere tener un hijo, esto es como ver la luz al final del túnel. Estaba muy contenta y decidió tener una velada de conversaciones sinceras. Cuando Leo regresó del trabajo, le dio la buena noticia. Me alegro, dijo con cansancio. ¿No lo parece? Leo suspiró. Para entonces, ya tenía otra mujer, a la que ocultó cuidadosamente de su esposa. Ambas le parecían la salvación. Amaba a una, pero vivía con la otra. Becky, seamos sinceros. Tú quieres un hijo, yo te ayudaré con eso. Me encargaré de él y seré un padre, pero no tengo el mismo deseo que tú. No estoy en contra, eso es todo. Es el instinto maternal que hay en ti, y es diferente en los hombres. Tal vez cuando lo vea y lo abrace, algo cambie. Pero por ahora, estoy feliz por ti. Tú eres feliz y yo estoy feliz de que seas feliz. Becca se levantó y se fue. Al día siguiente resultó que no había embarazo. Alégrate, no hay niño y no lo habrá. No quiero tener hijos con alguien a quien no le importa nada. Crece y luego hablaremos. Otras personas de tu edad tienen 2 o 3 hijos y los aman, y también a sus esposas. Tú me amaste una vez. ¿Qué pasó?, preguntó ella entonces. Nada. 8 años de matrimonio. Tal vez así debería ser. A veces Leo tampoco entendía a dónde habían ido a parar esos sentimientos tan fuertes. Después de todo, él realmente la amaba. ¿Mucho? Pasaron 2 años más. El aniversario de bodas se acercaba. Ahora, en lugar del señor Mendoza, León era un hombre conocido y respetado. Becca sugirió organizar una celebración suntuosa, pero su marido no quería eso. Desde hacía tiempo sospechaba que él tenía otra mujer. Ella intentó atraparlo, pero Leo fue cauteloso. La otra mujer era la misma de antes. Se enamoró de ella, pero no pudo decidirse a dejar a su esposa. La situación era complicada, porque Becca no era solo una esposa. Su familia le había dado todo lo que tenía. Olivia, la amante, por supuesto, insistió en el divorcio. Incluso quiso dejarlo porque una relación así no le resultaba fácil. Ser la segunda mujer en la vida de su amado era insoportable para Olivia, y a León le preocupaban los problemas de división de bienes y herencias en relación con la empresa. Los padres de Becca les dejaron todo a ambos, pero luego tendrían que dividirlo todo. Mientras que Leo había sido durante mucho tiempo la cara de la empresa, Becca no era nadie allí. Y otras propiedades tendrían que dividirse en partes iguales. León buscó su reloj en la mesilla de noche y miró detrás de él. Pensó que probablemente los había dejado en casa de Olivia. Becca ya se estaba preparando. Era puntual hasta la náusea. Nunca había llegado tarde a ningún sitio en su vida.
Una gran cualidad para un médico, pero a veces insoportable en la vida cotidiana. Está bien, me voy. Nos vemos por la noche, dijo secamente y se fue. En su mente, por un momento pensó en querer darle un beso de despedida. Pero Becca sintió que él no quería eso. ¿Debería insistir? Por otro lado, él era su marido. Becca salió de la casa, se acercó al auto, metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que había dejado el teléfono móvil en casa. Miró el pequeño y elegante reloj que llevaba en la muñeca izquierda. Eran unos relojes finos de plata con cristales insertados. Aún había tiempo. Becca volvió a casa y escuchó a su marido hablando por teléfono. Estaba a punto de irse, tenía prisa y se estaba riendo de algo y prometiéndole algo a alguien. Ni siquiera cerró la puerta de entrada de la casa particular para que Leo no la oyera entrar. La puerta se abrió silenciosamente, pero se cerró con un fuerte clic. Sí. ¿En serio? Realmente quiero esto. Por supuesto. Ni siquiera tienes que preguntar. Lo entiendes todo. Está bien, un beso. En ese momento, Becca ya estaba detrás de él. León saltó y rápidamente colgó. Lo atraparon con las manos en la masa. Becca se enfadó. ¿Cómo iba a salir de esa situación esta vez? Deseaba desesperadamente que se tratara de algún viejo amigo o pariente lejano y que no significara nada. Pero los celos ya le estaban carcomiendo el cerebro como un gusano. ¿Y a quién estás besando ahí? ¿Y ahora lo vas a negar? Lo escuché todo. Declaró. Necesitaba entender que escuchó más de lo que realmente escuchó. Entonces tal vez hayas dicho la verdad, chiflada. Becca, siéntate. Quiero decirte algo. Se sentó en la cama, esperando otra mentira. Quiero divorciarme de ti. Las palabras sonaron como un trueno en un día claro. Eso era todo. Esto era lo que más temía. Pero una parte de ella casi deseaba esto. ¿Por qué?, preguntó Becca. Una voz interior le gritaba que no llorara, pero las lágrimas fluían como un río. Había sentido eso durante mucho tiempo, pero tenía miedo de admitirlo. Él ya no la amaba en absoluto. ¿Y ella? A veces parecía que no, que los sentimientos habían pasado. Pero a veces, Becca lo extrañaba y quería mejorar su relación. Pero al ver su indiferencia, no se atrevió a dar un paso. ¿Y ahora todo? ¿Divorcio? No importa el motivo. La razón, Becca, es sencilla. Hace mucho que perdimos nuestro punto en común. No eres feliz en tu matrimonio. ¿Tienes otra mujer? ¿Quién es ella? Lo sé desde hace mucho tiempo. Ella quería que él confesara. Sí, lo hago. Pero aunque no lo comprendiera, hace mucho que no podemos vivir con normalidad. ¿Cómo se supone que vivamos con normalidad si me engañas? ¿Cómo es posible cuando uno es infiel? Tal vez no fui la esposa perfecta, pero al menos nunca te engañé. Siempre fui fiel. ¿Y tú? Becca le dio una bofetada a su marido y él la soportó, sabiendo que se lo merecía. ¿Eso es todo? ¿Te sientes mejor? Me encargaré del divorcio, dijo. Becca no sabía qué hacer. Una voz interior le decía que ya había llegado tarde. Ese día llegó 10 minutos tarde por primera vez. Los pacientes ya se agolpaban en la puerta de su consultorio con el terapeuta firmado. Becca agachó la cabeza y pasó junto a ellos, oyendo quejas y reproches impacientes detrás de ella. Cuando les apetece, es cuando vienen a trabajar. Becca atendía a pacientes, intentando distraerse de lo que había pasado. Pero los pensamientos corrían por su mente con un dolor constante y agudo. Tu matrimonio se ha desmoronado. Ya no habrá más Leo. Y no habrá ningún 10º aniversario. Tendrás que contárselo a todo el mundo. Todo el mundo se enterará de que te han engañado. Cerca del mediodía, una joven entró en su oficina. No sabía a qué médico acudir. Me dijeron que el terapeuta me miraría y me derivaría si fuera necesario. El caso es que mi marido estaba con otra mujer. Bueno, ya sabes, solo quiero asegurarme de que todo está bien conmigo. Becca la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Pueden suceder esas coincidencias?
¿Qué es lo que te preocupa específicamente?, preguntó Becca. Nada, pero a veces siento una sensación de tirón en el abdomen bajo y siento como si me doliera todo de arriba hacia abajo. Hay un retraso, pero no debería estar embarazada. Llevamos tanto tiempo intentándolo y nunca nos salió bien. Y ahora ni siquiera lo sé. Tal vez sea algún tipo de infección. Becca de repente comenzó a llorar. Por primera vez en su vida, se permitió hacerlo delante de un paciente, delante de un desconocido. Lloró amargamente. Al principio, la mujer no comprendía lo que estaba sucediendo. Y Becca, al darse cuenta de que no estaba controlando sus emociones en ese momento, comenzó a explicar entre lágrimas que ella estaba en la misma situación. No te preocupes, todo estará bien. Sabes, creo que todo estará bien contigo. Yo también estoy nerviosa, claro, pero los hombres son así. Yo también lloré mucho y luego empezó la preocupación y vine a verte para comprobar si todo estaba bien. Quizá te pusiste demasiado nerviosa. Becca empezó a calmarse. Esos arrebatos no eran nada habituales en ella y se sentía terriblemente avergonzada. Por favor, perdóname, no debí haberlo hecho. Oh, vamos. Además, te entiendo mejor que nadie. Está bien, te pediré que te hagas algunas pruebas ahora. Terminarás todo y volverás a verme. Te llamaré cuando esté listo. La paciente se despidió y se fue, y Becca rápidamente se recompuso y reanudó su trabajo. Afortunadamente, ese día no había enfermeras y nadie, excepto esta mujer, vio su desmayo. No quería que los rumores se extendieran por el hospital, pero comprendía que, tarde o temprano, inevitablemente se difundirían. Después del trabajo, Becca llamó a su amiga Rosa y le contó todo en un tono tranquilo y sin color. Entendido. Ven a mi casa, puedes quedarte conmigo un tiempo. La propia Rosa se había divorciado recientemente. Tenía un hijo que estudiaba en una escuela de deportes profesionales cerrada, por lo que estaba completamente sola en su gran apartamento del 9º piso. Al llegar a casa de su amiga, Becca se dio cuenta de que ya había vino en la mesa y queso cortado en lonchas en un hermoso plato. Ven a mí, mi pobre cebolla, dijo Rosa y la abrazó. Se sentaron a la mesa hasta bien entrada la noche. Becca estaba tan agotada emocionalmente que ni siquiera se duchó. Como de costumbre, lloró un buen rato y se quedó dormida. Rosa era una buena amiga, alguien en quien siempre se podía confiar. Trabajaba en un despacho de abogados y era una excelente especialista. Era respetada y temida, en eso se parecían. Dos mujeres exitosas, cada una sobresaliente en su campo. A veces Rosa las consultaba sobre ciertos temas que entendía mejor. Becca siempre estaba dispuesta a ayudar con los temas médicos, a tranquilizar, a aconsejar sobre el tratamiento necesario. Un par de días después, Becca estaba sentada en su oficina. Todavía se estaba recuperando de la llamada de Leo, que había recibido hacía media hora. No había pacientes, hoy no era día de recepción, Becca solo estaba trabajando con papeleo. Y entonces llamó una persona, que todavía tenía en su teléfono la imagen de su marido. Pedí el divorcio. Espero que no me pidas demasiado. Todavía tendrás dinero, cuentas, incluso en el extranjero. Pero necesito la casa y las empresas, eso es todo lo que necesito. Por dentro, Becca estaba patas arriba. ¿Estás loca? Esta es la empresa de mi padre y la casa de mis padres, crecí allí. ¿Quién eres tú para reclamarla? ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en ello? Ojalá mi padre estuviera vivo. Estaba extremadamente indignada, qué sinvergüenza. Él quiere quitarle todo a ella y dárselo a otra mujer. Becca, yo soy el dueño de la empresa. Era así incluso cuando tu padre estaba vivo. Me enseñó todo y se retiró del negocio. Eso ni siquiera está en discusión. Tú, como accionista, tendrás algunos derechos, pero hasta ahora no te ha interesado lo que está sucediendo allí. Tú recibirás tu parte, eres dueño del 37% de las acciones. Pero la participación mayoritaria es mía, lo sabes. Pero en cuanto a la casa, es una cuestión de principios. Yo también vivo allí desde hace muchos años. Si todo lo demás se queda contigo, ¿por qué no debería darte la casa? Es lo justo. Después de todo, probablemente querrás venderlo. Bueno, ¿y por qué?
Pero está al lado de mi trabajo, estoy acostumbrado a ello. Bueno, sé razonable, te compensaré. Becca se puso furiosa. Esta es la casa en la que me trajeron cuando era bebé, allí crecí. Y tú entraste allí solo porque estabas conmigo. Ahora que tienes a alguien más, ve con ella, esta es mi casa. Leo colgó. Ahora Becca estaba sentada y mirando al vacío. Perder a su marido era una cosa, pero perder todo lo que había ganado su padre, junto con él, era ir demasiado lejos. Ya no se permitía llorar, no lo esperaría. Él tiene a alguien más, está feliz de construir su propia vida. ¿Y ella qué? ¿Lloraría en su almohada? No, no lo haría. Becca aguantó con todas sus fuerzas hasta que llegaron los resultados de la prueba de ese mismo extraño que la consoló en esa oficina. Buenas tardes, necesita acudir a una cita, ya han llegado los resultados de sus pruebas. Como siempre, la paciente se asustó, ¿para qué necesitaba acudir a una cita? ¿Pasaba algo? Becca le dijo que todo estaba bien, pero que tenía que acudir. Y media hora después, la paciente entró en el consultorio. Hola, ¿hay algún problema con mis pruebas? ¿Estoy enferma? Becca negó con la cabeza. No, estás embarazada y tendrás un bebé. Y tus síntomas también indicaban embarazo, así que no hay error. Tienes que decidir qué hacer y registrarte. La paciente se iluminó. Dar a luz. Por supuesto que daré a luz. Él deseaba tanto tener un bebé. Y ahora volverá conmigo. Oh Dios, qué noticia tan maravillosa. Gracias. Becca le explicó cómo encontrar el departamento de consultas para mujeres. La felicitó sinceramente y esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Tan pronto como se fue, Becca estalló en lágrimas. Otra vez. Esta vez, nadie vio ni escuchó su llanto silencioso. Como deseaba que ella pudiera tener lo mismo para enterarse de que estaba embarazada y que Leo volviera a ella. Para que pudiera volver a amarla como antes. Esa noche le contó todo a Rosa, con quien aún vivía. Becca ni siquiera volvió a casa a buscar sus cosas. No quería ver a su marido ni la cama que había compartido con el infiel durante tantos años. ¿Qué quiere? ¿La casa? ¿Sobre mi cadáver? Te ayudaré con todo. Y hasta intentarás demandar a la empresa. Dejemos a este inútil con la nariz metida en el barro. ¿Quién sería él si no fuera por ti, si no fuera por tu padre? Becca asistió a la siguiente junta de accionistas. Ella nunca había asistido a estos eventos antes. En la empresa estaba el gerente, el señor Morales. Un hombre de cabello canoso, pero todavía joven. Había estado dirigiendo la empresa casi desde su inicio, incluso bajo el liderazgo del señor Mendoza. Bajo el liderazgo de León, también permaneció en su puesto porque conocía bien su trabajo. Becca lo llamó y le contó todo lo que estaba sucediendo. La recibió en la puerta de la empresa. No sabía que era así. No te preocupes, informaremos al personal. En la empresa todos querían y respetaban a su padre. La mayoría del personal se quedó y muchos todavía consideran que León es un débil sustituto. No todo lo mantiene unido él, sino los jefes de departamento con experiencia que recibieron la formación del señor Mendoza. Que descanse en paz. En la reunión, Becca anunció con bastante calma que su matrimonio con León había terminado, pero que la empresa seguiría existiendo como antes. Explicó todo a la gente y dijo que no había nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Leo se esforzaba por ganarse el favor de sus empleados. Así que también habló sobre el asunto. Becca y yo hemos vivido juntos durante casi 10 años, pero nada dura para siempre. Todo tiene fecha de caducidad. Ahora nos hemos separado y nos hemos dado la mano. Te aseguro que Becca no se irá de la empresa, sigue siendo accionista como antes. Y yo, como antes, estaré al mando. Yo dirigiré el negocio y Becca, si quiere, podrá hacer ajustes. Después de esa reunión, el señor Morales se acercó a León. Becca puede presentar sus ideas para que las consideren y tú, a su vez, decidirás si su opinión es importante o no. Leo, debes darle la mitad de las acciones, exactamente la mitad. Te has ganado la mitad con tu trabajo aquí, no lo niego. Pero ella es la dueña de todo, ella es la heredera.
Tú no eres nadie. Si no fuera por su amor por la medicina, ella hubiera sido mejor dueña de la empresa que tú. Ella es más inteligente que tú, y eres un tonto por perder a una mujer así. Leo asintió, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y qué pasa con eso? Yo también tengo derechos. ¿Eres un hombre o un gigoló? Todo lo que tienes le pertenece a ella. Sinceramente, deberías irte y darle todo. Bueno, la empresa, lo que sea. Trabajar, administrar, si eso fue lo que te enseñó el señor Mendoza en su momento. Pero, ¿y la propiedad? Si su padre viviera, te echaría de la empresa como a un perro sarnoso. La engañaste. La dejaste, ¿y ahora quieres robarle? Eres despreciable. Ya no trabajaré más contigo. Ahora representaré a Becca en la empresa y ya está. Búscate otro gerente. Las palabras de una de las personas más influyentes de la empresa sonaron como un trueno caído del cielo. Fue como una bofetada en la cara. Leo se fue a su oficina. Mientras tanto, Rosa seguía preparando los documentos de la división de la propiedad, reuniendo los argumentos y las pruebas necesarias, mientras que Becca intentaba distraerse. Caminaba mucho, paseaba por la ciudad y simplemente disfrutaba de estar sola. Ya estaba pensando en tomarse un pequeño descanso, pero una llamada telefónica lo arruinó todo. Hola, Becca. No nos conocemos en persona. Me llamo Olivia. Soy la amante de tu marido. Lo siento. Becca se quedó helada y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo se atreve a llamarla? ¿Qué quieres?, preguntó Becca secamente. El problema es que no puedo encontrar la paz. No puedes construir tu felicidad sobre la desgracia de otra persona. Ambas nos enamoramos del mismo hombre y no puedes controlar tu corazón. Te llamo para pedirte perdón. Por favor, perdóname. Entiéndeme como mujer. Me enamoré, pero no quiero nada de Leo. Sé que está pensando en demandarme. Lo amo y todavía estoy embarazada de su hijo. Fue solo por este niño que decidió divorciarse de ti. Lo siento. Becca colgó el teléfono y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Estaba embarazada. Lo que más le dolía era que los sueños de otras personas se estuvieran haciendo realidad. No pudieron tener un hijo con León. Él no quería tenerlo. Y ella se quedó embarazada de él. Parecía que el destino se estaba burlando de ella. Pero, ¿por qué? Volvió a casa devastada y, una vez más, lágrimas en el hombro de su amiga, otra vez queso y vino. Y otra vez, se quedó dormida durante 8 horas. En medio de todo este revuelo, en medio de todo el estrés del proceso de divorcio y la división de bienes, Becca recibió otra mala noticia. Sobre todo, tenía miedo de contarle a su abuela sobre su divorcio. Ella era la madre de su padre. Vivía en una casa junto al lago en un pueblo vecino. Becca la visitaba poco, pero la llamaba a menudo. La abuela María era la persona que la acompañaba después de la muerte de sus padres. Ella siempre supo consolar. Incluso cuando enterraron a su hijo, logró no sumirse en el dolor, sino despedirse con dignidad y apoyar a sus seres queridos. La abuela no lloró. Ella trató de calmar el ambiente ya de por sí pesado. ¿Nos ayudarán esas lágrimas? ¿Traerán de vuelta a mi hijo? Sí, él se fue antes que yo y estoy muy triste, pero ¿de qué sirve? Ahora estaré allí para él. Tú, nieta, siempre vienes a mí. Eres mi pequeña sangre. Tienes los genes de tu padre, te pareces mucho a él. Becca recordó cómo la había apoyado. La abuela María era la única que desconfiaba de Leo. Nicolás lo quería como a un hijo, pero su madre siempre había sentido una ligera antipatía por el prometido. Por eso Leo rara vez la visitaba, solo le llevaba a Becca y la dejaba allí para luego regresar a casa. Becca llamó a su abuela para contarle todo, pero otra persona contestó el teléfono. ¿Con quién estoy hablando?, preguntó Becca al oír una voz masculina. Pensó que su abuela había perdido nuevamente su teléfono móvil y sonrió para sí misma, estaba tan distraída. ¿Y cómo pudo nacer de ella un hijo tan meticuloso y sereno como Nicolás? Me llamo Anatoly, soy médico de urgencias. El dueño de este teléfono acaba de fallecer. ¿Quién eres tú para ella?
La sonrisa desapareció del rostro de Becca, sus labios temblaron. ¿Qué le pasó? ¿Mi abuela, María Mendoza, murió? Sí, María Mendoza, así es. 78 años. La causa de la muerte es un infarto. Esto es preliminar, se confirmará tras la autopsia. Pero a su edad, una muerte así puede considerarse natural. La autopsia se realizará más adelante. Becca suspiró, intentando no llorar. Terminó la llamada y llamó a Rosa. La abuela falleció, voy para allá. Tenemos que organizar el funeral. ¿Qué pasa? Becky, tengo una audiencia esta noche, pero después iré y pediré permiso. Solo conduce con cuidado. ¿Sabes qué? Te llamaré y me dirás qué hay que llevar de camino, ¿vale? Y si es necesario, pasaré por la funeraria, compraré y encargaré todo lo que necesites. Dios mío, María era una buena persona. Sé fuerte. Lo siento muchísimo. Siento como si me hubieran apuñalado el corazón. Rosa conocía a la abuela de Becca. La habían visitado juntas varias veces y ahora Rosa pagó íntegramente el funeral de la abuela. Ella misma encargó todo lo necesario. Mientras tanto, Becca se ocupó del funeral. Las dos amigas no necesitaban dinero y podían pedir todo lo que necesitaban a domicilio. Pero por alguna razón, Becca decidió hacer sus propias tartas. Eso fue lo que su amiga la encontró haciendo cuando llegó esa misma tarde. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rosa. ¿Yo? Estoy horneando pasteles según la receta de mi abuela. Ella solía hacer estos pasteles pequeños y sabrosos y siempre bromeaba diciendo que eran pasteles conmemorativos. Bueno, ahora los haré para el funeral. Ella me enseñó. ¿Quieres llorar?, preguntó Rosa. No, siento que he llorado tanto últimamente que he agotado mi límite de lágrimas. Ya no puedo llorar más, aunque quisiera, Olivia. Entonces, pongámonos en marcha. Lo hornearemos juntos. Lo terminaron a las 2 de la mañana. Al día siguiente, Becca y Rosa organizaron el funeral. Llamaron a todos. No hubo lágrimas. La abuela había vivido una vida larga y feliz y siempre había sido positiva. No sería justo ahogarlo todo en lágrimas. Los vecinos, los parientes cercanos y lejanos vinieron, ayudaron, apoyaron. Todos dijeron palabras amables, pero los funerales en sí mismos fueron una dura prueba. Pero Becca lo consiguió. Rosa la ayudó en todo. Por la noche, después de despedir a todos y repartir la comida que quedaba, Becca cerró la casa y ella y Rosa se dirigieron juntas a la ciudad. Sentada en la cocina de su casa, intentaba comprender todo lo que le estaba sucediendo. Se siente como si alguien hubiera arrancado el suelo de debajo de mis pies. Como si hubieran tirado de un mantel y todo se hubiera derramado y volado. Todo ha cambiado tanto que no entiendo qué está pasando. Siento que esto no me está pasando a mí. Creo que debería despertar pronto y todo estará bien. Leo estará allí y la abuela estará viva. Sus palabras fueron interrumpidas por una llamada telefónica de su marido. Sí. Leo quería hablar de la casa. Mencionó que su primera audiencia judicial sería en una semana y propuso darle 2 millones por ello, considerándolo como su parte. Becca negó con la cabeza. No. Acabo de enterrar a mi abuela. No lo sabía. Lamento oír eso. Becca suspiró. Sus despreciables manipulaciones ya no la sorprendían. Lo que la sorprendía era cómo había podido vivir con esa persona bajo el mismo techo durante tanto tiempo. Piénsalo. Mi oferta sigue en pie. Colgó y Becca apoyó la cabeza cansadamente sobre la mesa. Cuando se inició el proceso judicial, Leo encontró un resquicio legal que puso patas arriba la situación y convenció a los jueces a su favor. Presentó pruebas de que él mismo se había ocupado de la restauración de la casa, había realizado los acabados y había pagado con su cuenta personal. Todas las declaraciones fueron presentadas al tribunal. Teniendo en cuenta todo esto, el tribunal reconoció la casa como propiedad conjunta. Leo se negó a venderla y Becca, que quería deshacerse de todo lo antes posible, tuvo que tomar una difícil decisión. Aceptó venderle su parte, tal como él le había sugerido anteriormente. El juicio terminó, se llevó a cabo el divorcio y se repartieron los bienes.
Becca no se quedó con la casa ni con la empresa de su padre. Solo podía trabajar allí, pero tenía su propio empleo. Así que aceptó seguir siendo solo accionista y no presentarse, dejando el negocio a un apoderado. El tribunal obligó a Becca a distraerse de los pensamientos sobre la muerte de su abuela. Trató de reprimir el dolor que sentía en su interior, pero a veces se derrumbaba y lloraba. Becca comprendió que era necesario hacer algo para adaptarse a las nuevas circunstancias de la vida. Alquiló un apartamento cerca del de Rosa, no podía vivir con su amiga para siempre. Aunque Rosa no estaba en absoluto en contra. Un día, alguien llamó al timbre. Becca estaba en bata y un pequeño gatito siamés se frotaba contra sus piernas. Becca decidió conseguir un amiguito para que le fuera más fácil adaptarse a su nueva vida. ¿Rebecca Rubio? Ella negó con la cabeza. Ahora soy Mendoza. ¿Qué quieres?, preguntó secamente. Vine a darte documentos valiosos. Estás heredando. Becca frunció el ceño. ¿Qué herencia? Ah, ¿te refieres a la casa de mi abuela? No solo eso. ¿Puedo pasar? El hombre parecía inteligente, llevaba gafas, unos 40 años. El caso es que María Mendoza no solo te dejó su casa. También eres el único heredero de una suma bastante grande de dinero en una cuenta. Y su negocio también pasa a ti. Ella se lo dejó a un hombre que tendrá el 50% de las acciones. La otra mitad es tuya. Becca abrió la boca. ¿Negocios? ¿Qué negocios? Mi abuela tenía casi 80 años. Ella solía criar patos que siempre se alejaban nadando de ella en el lago. Debes haberte equivocado en algo. El abogado frunció los labios y le entregó los documentos. Becca empezó a examinarlos y hasta silbó sorprendida. ¿Mi abuela era dueña de todo esto? Tu padre era el dueño al principio. No te lo dejó todo a ti. Una parte se la legó a María. Bueno, no exactamente, porque de lo contrario ya lo sabrías. Le cedió la empresa como regalo. Ella era una mujer de negocios, se encontró un socio, un joven, y dirigió el negocio junto con él, enseñándole todo. No lo conozco personalmente, pero me dijo que era muy capaz. Confió en él durante muchos años y él se encargó de todo. Por supuesto, ella recibió dividendos y así apareció esta cuenta con dinero. Como bien has señalado, crió patos casi sin gastar dinero. Ahora es todo tuyo. Y también hay una pequeña nota adjunta al testamento. Le entregó un formulario blanco poco atractivo. Contenía solo unas pocas líneas escritas a mano por su abuela. Becca conocía bien esta letra. Querida Becky, te dejo mi empresa. Es bastante pequeña, pero me da ganancias estables. Le regalé la mitad de la empresa a una muy buena persona. Confía en él en todo, como yo lo hice. Ahora lo gestionaréis todo juntos. Buena suerte, querida. Y no llores por mí. No quiero tus lágrimas. Recuérdame con una sonrisa. Por supuesto, estas líneas hicieron llorar a Becca. El abogado le entregó un pañuelo de papel, que por casualidad tenía muy a mano en su bolsillo. Gracias. ¿Y qué significa esto? ¿Tengo que encontrar a este segundo propietario? No sé qué hacer. Soy médico, no un hombre de negocios. Tengo acciones en la empresa de mi padre, pero por mucho que quiera vengarme de mi exmarido, no me voy a molestar en aprender los entresijos de los negocios. No es lo mío. Solo curo a la gente. Los negocios están relacionados con la medicina. Creo que fue creado específicamente para ti. Te resultará interesante. Ponte en contacto con Eduardo. Él ya está esperando tu visita. Aquí tienes sus datos. ¿Y por qué mis parientes tienen la costumbre de legar sus negocios a desconocidos? ¿Por qué mi abuela no podía dejármelo a mí y dejar a este Eduardo como simple gerente? ¿Por qué hizo eso mi abuela? Lo mismo con mi padre, por cierto. Casi lo perdí todo en el divorcio. Ella todavía estaba indignada por eso. Bueno, creo que en este caso todo estaba planeado de antemano. Becca Mendoza, será mejor que lo veas todo tú misma. Eduardo te lo explicará. Tu abuela me pidió que te presentara a Eduardo. Su encuentro terminó sin nada concreto.
O mejor dicho, Becca ahora sabía que tenía otra herencia, que ya no tenía que compartir con León. Solo necesitaba averiguar quién era ese Eduardo. Lo llamó y fue a la dirección que le dio. Estaba en las afueras de la ciudad, en una zona bastante pintoresca. Becca entró en el patio de una pequeña casa particular. Todo alrededor era sencillo pero ordenado. Tocó el timbre y escuchó la voz del dueño. «Está desbloqueado». Adelante. Becca entró en la casa y vio a un hombre rubio en silla de ruedas. «¿Tú debes ser Eduardo?», preguntó secamente. Todos estos acontecimientos no habían pasado desapercibidos para Becca. Se había vuelto algo impasible. «Sí, por favor, entra, Becca, te estaba esperando». Se sentó en la silla y Eduardo le entregó café recién hecho. Bebió un sorbo y se dio cuenta de que la bebida era exactamente la misma que solía preparar su abuela. Ella lo miró sorprendida y Eduardo sonrió. Sí, conocía bien a María. Era una mujer única, sabía todo de todos. Siento que el mundo se ha vaciado para mí desde que ella falleció. Eduardo le contó cómo terminó manejando el negocio. Érase una vez, la abuela de Becca ayudó a un simple hombre sin hogar en la calle. Pero en una breve conversación, se dio cuenta de que no era un simple vagabundo. Eduardo era un hombre de negocios que lo perdió todo y terminó en la calle. No tenía apoyo, ni familia ni amigos en los que apoyarse. María ya había recibido el negocio en aquel entonces, que luego adaptó específicamente para Becca. Como si supiera que no podía confiar en Leo. Y la convirtió en su propietaria. Pero luego vio potencial en Eduardo y le transfirió la mitad de la empresa, que había estado dirigiendo solo durante varios años. ¿Cómo terminaste en silla de ruedas?, preguntó Becca. No tenía casa y me atropelló un coche. María me pidió muchas veces que me hiciera un examen, pero me conformé con que me comprara una buena silla de ruedas. No perdí las piernas por completo, solo parcialmente, pero es muy difícil caminar de forma independiente. Ya sabes, simplemente asumí el hecho de que siempre será así. ¿Ni siquiera te revisaron? Ella se sorprendió. Sí, me revisaron después de la lesión. Me dijeron que no mejoraría. Si no hago ejercicios, la situación empeorará. Hay algo que no va bien. Y la cirugía no me ayudará. ¿En serio? ¿Quién te ha dicho eso? Si tienes movilidad en las piernas, aunque sea parcialmente, te puedes recuperar. Por cierto, soy médico y lo sé. He ido a ver a un especialista. Sabes, me costó mucho aceptar que ahora soy discapacitado. Recibí una pensión y viví de ella durante algún tiempo. Pero mientras sufría y dormía a cielo abierto, me acostumbré a no tener esperanzas de nada. Es difícil vivir con esperanza. Ni siquiera ahora puedo permitirme una operación en el extranjero. Y he llegado a la conclusión de que siempre seré así. Puede que sienta mis piernas, pero no me escuchan. Cambiemos de tema, ¿vale? Ella negó con la cabeza, pero no insistió. Hablaron durante un buen rato sobre negocios, sobre cómo iban las cosas ahora y sobre qué más se podía hacer. A Becca le pareció muy interesante porque el negocio estaba relacionado con la medicina. Un mes después, mientras trabajaban en un nuevo proyecto, Becca y Eduardo hicieron que la atención médica fuera más accesible. Becca ahora veía a todos los que necesitaban ayuda en su propia oficina, estaba ayudando a la gente. Además, se abrió un punto de farmacia. El negocio despegó en los primeros meses. Becca y Eduardo hablaban todos los días y cada vez estaban más cerca el uno del otro. Se sentía tan cómoda y feliz con él como con nadie más, excepto su amigo. Cada día que pasaba, él se volvía más valioso para ella. La colaboración de Becca y Eduardo duró casi un año, ella logró ejercer en su hospital y trabajar en su propio consultorio. Muchos médicos combinaban su práctica clínica con la pública, pero la de Becca era personal, lo que le reportaba muchos beneficios económicos. Ese día, Becca decidió pasarse por casa de Rosa para contarle cómo iban las cosas. Se habían distanciado un poco y hacía tiempo que no hablaban. Ella entró sin tocar el timbre y Leo abrió la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Becca con disgusto. Detrás de él apareció Rosa, que apenas se puso la bata. Todo estaba claro sin necesidad de más explicaciones. «¿Y qué se supone que significa esto?», preguntó Becca.
Rosa cruzó los brazos sobre el pecho. Bueno, lo siento, no puedes controlar tu propio corazón. Hemos llegado juntos. ¿Y qué hay de malo en eso? Después de todo, estás divorciada. Becca se dio la vuelta y se fue, dejando a su ahora ex amiga para siempre. Durante todo el camino recordó cómo Rosa le había dicho muchas veces lo bueno que es Leo y lo afortunada que era con él. Cuando ella misma se divorció de su marido, empezó a mostrarse honesta delante de su amiga. Bromeaba diciendo que Rosa debería buscarse un hombre o de lo contrario empezaría a enamorarse de todo el mundo por soledad. Y solo entonces se le ocurrió a Becca lo que antes no había podido entender. Por supuesto. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Rosa y Leo eran cómplices. Rosa ayudó a Becca con el divorcio, y evidentemente, no fue así como así, León consiguió todo lo que quería. Entonces él le pagó, o empezó a salir con ella en ese entonces, y Rosa perdió el caso intencionalmente. Aunque al principio, ella aseguró que Becca no perdería al menos la casa familiar. Todo encajó. Otra traición, y esta vez fue simplemente grandiosa. Ella sintió pena por esa paciente Olivia, que había sido la amante de Leo durante mucho tiempo. Después de todo, él dejó a Becca por ella, y se suponía que tendrían un hijo juntos. ¿Qué clase de persona era si dejaba a su amante embarazada y empezaba a salir con su amiga? Ya no quedaba nadie con quien hablar de todo. Antes, ella lo compartía todo con Rosa y ahora estaba sola. Sin embargo, Eduardo la llamó y hablaron durante más de una hora. Becca se quejó con él y él se compadeció. Pero logró darle la vuelta a la situación con sus palabras, de modo que Becca, después de la conversación con él, incluso se alegró de que todo hubiera resultado así. Fue entonces cuando por primera vez empezó a pensar en él de otra manera, a verlo desde otro punto de vista. Eduardo era un gran amigo, un gran tipo que podía apoyarla. Era interesante hablar con él, no se guardaba nada, era completamente natural. Y eso es algo muy raro. Y ella pensó que tal vez él tenía novia. Él nunca mostró interés en ella, continuaron trabajando como siempre. Sin embargo, pronto llegó una inspección repentina, como si alguien hubiera enviado deliberadamente a todos los inspectores a buscarlos a la vez. Como resultado, algunos documentos no estaban en regla. Eduardo fue llevado a la comisaría, Becca se resistió lo más que pudo. Discutió, luchó, amenazó con ir a juicio, pero Eduardo fue encerrado en la cárcel y no fue liberado hasta varios días después. Ella lo visitaba constantemente, lo apoyaba. Tuvo que contratar un abogado caro. Becca lo conocía desde hacía mucho tiempo, fue él quien una vez le dio clases a Rosa. Gracias a él, ella se convirtió en una de las mejores, pero aún así, no pudo superar a sus maestros. Y resultó que era Rosa quien estaba detrás de todo esto. Al parecer, Leo se enteró del nuevo negocio de Becca y decidió vengarse. Al fin y al cabo, él mismo vendió la empresa por una miseria tras una serie de transacciones fallidas. Becca recibió su parte como accionista, pero el gerente que dirigía la empresa se fue. Sin él, todo se fue al traste. No te preocupes, pronto te soltarán. Todo es culpa de Rosa y Leo. No sé qué más quieren de mí. Mi mejor amiga ahora está con mi ex marido y todavía está intentando vengarse de mí por algo. No los entiendo. Es muy sencillo. Tú eres exitosa, inteligente, hermosa y ellos no tienen nada, ni siquiera cuando se quedan con parte de tu dinero. Te envidian y te resienten. ¿Hermoso? ¿De verdad lo crees?, preguntó Becca. En ese momento, estaba pensando en algo completamente distinto. Se culpaba a sí misma por el encierro de Eduardo. ¿Cómo podían tratar a una inválida como a una persona peligrosa? Sí, muy hermosa. Y siempre pensé que éramos solo amigos. Bueno, ya que estamos hablando a través de rejas de hierro, seré sincero. A ti también te gustó, pero seguro que tienes a alguien, ¿no? Eduardo suspiró. Tenía unos ojos azules expresivos, enmarcados por pestañas negras, y un cabello claro con un flequillo largo, hombros enormes. Después de todo, tenía que usar los músculos de los brazos para moverse, sus piernas apenas lo escuchaban. Lo entiendo, Becca. No tengo a nadie. Y tú también me gustas mucho. Eres inteligente, esa es mi debilidad.
Me encanta cuando una mujer piensa. Tienes la cabeza de oro, eres disciplinada, como un soldado. Simplemente no quería que estuvieras conmigo porque te sentías sola y querías olvidarte de tu exmarido y tu mejor amiga. Bueno, eso está mal, no es el motivo correcto. Pero no es ese el motivo. Acabo de ver algo en ti, me di cuenta de lo genial que eres. Lo siento, pero hay otra circunstancia por la que no dejo que nadie se acerque a mis piernas. No puedo caminar. ¿Por qué querrías a alguien así, a medias? ¿De qué estás hablando? No, eso es todo. Estoy decepcionado. Me parecías inteligente, pero ahora estás razonando como un completo idiota. Ya no me gustas, dijo con expresión seria. Eduardo frunció el ceño y preguntó. ¿En serio? No, claro que no. Me gustas, pero no digas más esas tonterías. No me importa. Lo que importa es quién eres, no lo que puedes hacer. Hablaron durante mucho tiempo y al final se tomaron de la mano a través de los barrotes de la prisión. Así comenzó su relación en prisión. Es cierto que al día siguiente Eduardo fue liberado por su abogado, quien hizo que los agentes de la ley se disculparan. Todas las inspecciones, bajo la supervisión de un abogado experimentado, dejaron en paz a Becca y Eduardo. Ella no pagó tanto dinero por nada, por lo que el resultado fue sorprendente. El primer día después de su liberación, Becca se quedó con Eduardo. Vieron películas juntos, hablaron. Ella vio cómo se movía. Podía ponerse de pie, pero le resultaba muy difícil con muletas. No podía caminar, sentía dolor, las piernas se le doblaban solas, pero eso le bastaba para ducharse, cocinar y limpiar. Ya hacía tiempo que se había acostumbrado a todo. Pasó un mes. La relación entre Becca y Eduardo se fortaleció, pero ella todavía sentía que todo era un poco inestable, incierto. Cada día se enamoraba más de él. Trabajaban juntos, iban juntos a su casa, hablaban, cocinaban, comentaban las noticias y los negocios juntos. Él la cuidaba como nadie lo había hecho jamás. Becca se sintió verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de que el divorcio había sido la decisión correcta. Eso era lo que le faltaba en su matrimonio. Y ahora lo estaba consiguiendo. Además, a pesar de la negativa de Eduardo a someterse a un examen, ella encontró su historial médico antiguo en su casa y lo llevó a su hospital para que lo examinara un especialista de primera categoría, un doctor en ciencias médicas. Él consultó con su conocido de la capital y dio un veredicto completamente diferente. Becca le pidió que escribiera una conclusión, Eduardo podría simplemente no creer sus palabras. Sabes, quiero mostrarte algo. Solo no te enojes, ¿de acuerdo? Ella comenzó. Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Vas a intentar convencerme de que me vuelva a examinar? No tienes idea de lo que es vivir con una esperanza que nunca se hará realidad. Para mí es más fácil de esta manera. Acepté que nunca volveré a caminar, todo está dañado. El médico dijo de inmediato que no había posibilidad. ¿Sabes? Se equivocaron. Has estado hablando con cirujanos habituales y le he mostrado tu historial médico antiguo a un conocido. El médico de la capital está dispuesto a atenderte. La operación, aunque cara, no es tan cara como para rechazarla. Además, obtendré un descuento muy bueno. Por supuesto, esto es una conclusión preliminar, porque cuanto más tiempo pase, más difícil será. No puedo prometerte que volverás a caminar, pero sería una tontería no intentarlo. ¿Sabes qué? Me enojaré muchísimo si al final no sale nada de esto. No tienes idea de lo difícil que es. ¿Por qué demonios te metiste en esto? ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de intentarlo. De empezar a tener esperanza y luego oír de nuevo de los médicos que nunca podré caminar. No tienes por qué tener miedo. Deberías tener miedo de pasar toda la vida en silla de ruedas, Eduardo. Ya basta. No da miedo perder, da miedo no intentarlo. Ella lo convenció para que se sometiera a la prueba nuevamente. El resultado estuvo listo unos días después. El cirujano programó la operación, diciendo que tales lesiones podían tratarse y que las posibilidades de recuperación no eran pequeñas. Eduardo literalmente lloró de felicidad cuando Becca le dijo esto. Ella se quedó allí y le acarició la cabeza, llorando también.
Ella lo amaba mucho. Mientras se preparaba para la operación, Becca se encontró en el centro comercial con su amiga Dima, que había estado casada con Rosa. Antes, solían pasar el rato juntas. Te ves genial. Parece que divorciarte de ese cabrón te hizo bien. Él me lo contaba todo y yo le repetía una y otra vez que eras lo mejor que tenía. Pero es un idiota. Gracias. Me alegra oír eso. Hace tiempo que no sé nada de él. Y no me importa. Solo he oído que dejó a su amante y se fue con mi amiga. Se dejó llevar. El amigo de Dima frunció el ceño. ¿No sabes lo que pasó después? No. Leo lo perdió todo y se dio a la fuga. Rosa fue con él, pero se aburrió rápidamente. Estaban escondidos de los acreedores en algún lugar junto al mar. Cuando él regresó, ella encontró a otra persona allí. Alguien con menos deudas. Es una chica lista, no desaparecerá. Así que no la veremos más contigo. Y Olivia, la amante de Leo, dejó a sus hijos. ¿Qué hijos? Becca se sorprendió. Dio a luz a gemelos y dejó a los bebés en la maternidad. Ella amaba tanto a León que amenazó con tirarse del balcón cuando él la dejara. Literalmente no quería vivir. Y él se interesó en Rosa en ese momento y simplemente dejó a la mujer embarazada, que había estado esperando que él dejara a su esposa por ella durante varios años. Ya sabes, es una persona muy cruel. ¿Y cuándo se volvió así? Antes parecía decente, confiable. Ya no hablo con él. Por cierto, me casé hace poco y nació mi hija. Felicidades. Eso sí que es noticia. Eduardo se encontraba en la capital para la operación y Becca seguía trabajando y administrando el negocio. Ella quería irse con él, pero Eduardo le pidió que se quedara. Dijo que sería más fácil para él solo. Y no podía sacarse de la cabeza los pensamientos sobre los hijos de Leo. Dio a luz a los niños y los dejó en la maternidad. ¿Cómo podría hacerlo? Becca consiguió los documentos necesarios y fue a la casa del bebé. ¿Es usted pariente?, preguntó el empleado. Bueno, algo así. Son los hijos de mi marido y su amante. Me gustaría llevármelos. Sí, los llevaré. Dijo en voz alta, dándose cuenta de que no podía hacer otra cosa. Leo, como ella misma descubrió, se convirtió en una especie de vagabundo, mendigando limosna y luego encontrando algunos trabajos ocasionales. La casa de los padres de Becca fue puesta a subasta. Ella quería saber el precio, pero decidió dejar atrás el pasado. Los recuerdos no se guardan en las paredes, todo está dentro de ella. Abandonó esa idea y comenzó a reunir documentos para el proceso de tutela. Tuvo que recurrir nuevamente a un buen abogado. Becca no sabía cómo comunicarle a Eduardo su decisión, él tenía otras cosas en la cabeza en ese momento. La operación fue un éxito, pero los médicos aún no hicieron ninguna promesa. Sin embargo, pronosticaron una pronta mejoría. Resulta que les permitieron llevarse a los niños el mismo día que Eduardo regresó a la ciudad. Por supuesto, todavía estaba en silla de ruedas, pero ahora sentía las piernas de otra manera. Becca, no quería decírtelo por teléfono. Pensé mucho en nosotros mientras estuve en el hospital. Eres lo mejor que tengo. Te amo mucho. Casémonos. Suspiró. Creo que cambiarás de opinión. Yo, ya sabes, tomé una decisión aquí y no te pregunté. Déjame que te lo cuente todo y luego podrás decidir si lo necesitas o no, y ella lo explicó todo. Ella le dijo que pronto iba a tener los hijos de su ex. Para su sorpresa, Eduardo solo sonrió. Esto es simplemente un regalo del cielo. Adoro a los niños. Me hubiera gustado sugerirte que te hicieras cargo de uno de los bebés del refugio. Dijiste que no te iban bien las pruebas, ¿verdad? Bueno, eso no me importa. Yo solo quiero tener una familia. Y si hay hijos biológicos o adoptados, ¿qué más da? No hay extraños. Quien los cría es su papá, ¿no? Ella lo abrazó y lloró. Está bien. Te amo mucho. Se llevaron a los bebés y los trajeron a casa. Becca pidió todo con entrega a domicilio y pronto recibieron una cuna para los gemelos, un cochecito, un cambiador y todo lo que pudiera necesitar.
Lamento no poder ayudar ahora mismo. Pero si los médicos están de acuerdo, pronto podré correr cross country. Solía practicar deportes. Corría maratones. ¿En serio? Nunca me lo dijiste. Ay, sueño con correr todas las mañanas. Besarte en la mejilla y ver a nuestros hijos dormir dulcemente. Bueno, y salir a correr. Y luego volver y empezar un nuevo día contigo. Becca se tomó un tiempo libre del hospital y se sumergió en la maternidad. Estaba más feliz que nunca. Mientras tanto, Eduardo poco a poco empezó a ponerse de pie. Los médicos se lo prohibieron, pero él no pudo resistirse. Se quedaba de pie hasta que le temblaban las piernas. Todo iba bien hasta que pasó esto. «Eduardo, ¿te llevaste a los bebés?», preguntó ansiosa. Lo llamó cuando llegó a casa y se dio cuenta de que no había nadie. ¿Yo? Fui a la tienda mientras ellos dormían. Volveré pronto. Bueno, los dejé solos por un minuto. La fórmula se acabó. Liza y Pali estaban profundamente dormidas, lo juro. Becca lloraba todo el tiempo. Ella no podía pensar con claridad, no podía hablar. Y Eduardo seguía diciendo que era culpa suya. Al final, acudieron a la policía. Y por la tarde encontraron a los niños. «Venid a la comisaría. Aquí lo solucionaremos. Los trabajadores de los servicios sociales ya están aquí». Becca volvió a llamar al abogado y fue con él al lugar de los hechos. «Esta es Olivia, la madre de los bebés. Ella los robó de la casa, pero eso no cambia el hecho de que los niños quedaron desatendidos. Tú eres responsable. Te quitarán a los niños. Y Olivia se enfrenta a una pena de prisión», le dijeron a Becca. El abogado le pidió que saliera y negoció con los servicios sociales y las fuerzas del orden. «Becca, si aceptas saltarte la denuncia contra Olivia, podemos olvidarnos de esto. Pero por dinero, como comprenderás, tendrás que pagar a la policía y a los servicios sociales por las molestias que se toman. Te expliqué que eres una buena madre, cariñosa y responsable. Y tú te estás preparando para una boda. Y pronto Eduardo será papá de las niñas. La tutela no te molestará, pero el trabajador quiere ver personalmente la casa donde viven las niñas. Quiere asegurarse de que las condiciones sean buenas. ¿Te parece bien?» Becca asintió. «Muchas gracias por salvarme una vez más». Ella lo abrazó, le dio dinero y acompañó a la trabajadora social hasta su casa con Eduardo. Después de asegurarse de que todo estaba bien, el inspector se fue, prometiendo no molestar más. Olivia fue puesta en libertad, pero advirtió que si se acercaba de nuevo a los niños, la encerrarían durante mucho tiempo. Esa misma tarde, Olivia llamó a su puerta. «¿Tú? ¿Por qué viniste?» Becca recordó cómo Olivia la llamó para pedirle perdón cuando Leo solicitó el divorcio. ¿Y qué quiere ahora después de intentar robarles a los niños? «Becky, tómame como niñera. Trabajaré gratis. Después de todo, yo te quité a tu marido, pero tú te llevaste a mis hijos. Los abandonaste en la maternidad. Estaba en una profunda depresión. Amaba tanto a Leo que casi me volvía loca. Pero ahora me di cuenta de que había cometido un gran error. No volveré si me echas, pero no pude evitar preguntar. ¿Quizás me lleves?» Detrás de Becca apareció Eduardo. Puso su mano sobre el frágil hombro de su prometida. «Necesitamos una niñera. De todos modos, estábamos pensando en buscar una. Vamos a intentarlo». ¿Quién cuidará mejor de los niños que su propia madre? ¿Pero qué pasa si intenta robárselos otra vez?, preguntó Becca. «No, lo juro. Solo quiero verlos». Fue muy incómodo, pero Becca finalmente aceptó. Olivia se convirtió en la mejor niñera del mundo. Era pobre, huérfana, y además de estos bebés, no tenía a nadie en su vida. Vivía con ellos en una habitación separada y siempre estaba con los niños. Le pagaban un buen sueldo, le proporcionaban comida y alojamiento. Estaba con los pequeños y eso era suficiente para su felicidad. Con el tiempo, Olivia y Becca se hicieron amigas y aprendieron a confiar la una en la otra. Y en vísperas de la boda, Becca deleitó a Eduardo con la noticia de que tendrían un nuevo miembro en la familia.